Hoy en este episodio no vengo a darte una clase de biología, vengo a explicar por qué tu cansancio, tu dolor, tu inflamación empieza en las células, en tus células y cómo sanarlas de verdad. ¿Sabes lo que tiene en común el cansancio que no se va durmiendo, el dolor de cabeza recurrente, la inflamación constante y los dolores musculares sin causa y la piel apagada? Que todo empieza en el mismo lugar, en tus células. Porque tu cuerpo no es un montón de síntomas sueltos. Tu cuerpo es un sistema y ese sistema está hecho de células. Y cuando tus células no están funcionando bien, porque no tienen lo que se necesita, porque están inflamadas, porque están centrales, estas de sus centrales de energía están agotadas, ahí es cuando aparecen realmente los síntomas. Hoy te voy a explicar algo que pocas veces se dice y es de la célula al síntoma, lo que tu cuerpo necesita sanar desde dentro. Así que bienvenida a un nuevo episodio donde vamos a estar hablando de que tu cuerpo empieza en la célula. Empecemos realmente por lo básico, por lo importante, y es que tu cuerpo está hecho aproximadamente de 37 billones de células. Cada una de esas células es como una fábrica microscópica que trabaja 24/7. Produce energía, repara daño, elimina desecho, se comunica con otras células, se defiende de amenaza y cuando estas células funcionan bien, tú estás bien. Pero cuando estas células están inflamadas, desnutridas, oxidadas o agotadas, ahí es cuando empieza a aparecer tu síntoma. El problema es que nadie te enseñó a pensar en términos celulares. Te enseñaron a tapar síntomas, dolor de cabeza, ibuprofeno, cansancio, café, hinchazón, inflamación, omeprazol, insomnio, pastillas para dormir. Pero nadie te preguntó por qué tus células están funcionando mal. Porque si no vas a la raíz de esa célula, el síntoma vuelve nuevamente una y otra vez. Entonces, hoy vamos a hablar de 3 cosas claves que determinan si tus células funcionan bien o no están funcionando bien. Inflamación celular, mitocondrias, que son sus centrales de energía, nutrición celular y vamos a ir poco a poco por parte. Inflamación, cuando tus células están en modo defensiva, en defensa total. Primer concepto clave, inflamación celular. La inflamación no es mala, de hecho es necesaria. Cuando te cortas, tus células empiezan a activar una respuesta de inflamación para empezar a reparar ese tejido donde te cortaste. Se inflama, duele, se pone rojo y después poco a poco empieza a sanar. Eso es inflamación aguda y es buena. El problema es la inflamación crónica de bajo grado, esa que no duele como una herida, pero que está ahí todo el tiempo, desgastando tus células desde adentro. ¿Y qué es lo que lo causa realmente? Alimentación inflamatoria, azúcares, procesados, grasas trans, excesos de omega 6, estrés crónico, cortisol elevado, alto todo el tiempo, falta de sueño. Tus células no se reparan bien. Tóxicos ambientales, plásticos, pesticidas, metales pesados, emociones guardadas. Sí, las emociones inflaman a nivel celular. El sedentarismo o ejercicio excesivo, ambos inflaman si no hay un equilibrio. Y la disbiosis intestinal, bacterias malas que se empiezan a liberar toxinas que inflama todo tu cuerpo. Y cuando tus células están constantemente inflamadas, es cuando empiezan los síntomas como cansancio que no se va, dolores musculares o articulares sin causa, problemas de piel como acné, eczema,
niebla mental, falta de concentración, cambios de peso sin explicación, problemas digestivos, ciclos irregulares, sistema inmune débil. Te empiezas a enfermar muy seguido. ¿Ves? No son síntomas aislados, es tu cuerpo respondiendo a una inflamación celular crónica. Y si solo tratas uno de estos síntomas que te acabo de decir con antiinflamatorio, con antidepresivo, un ansiolítico, pero no bajas esa inflamación celular, el síntoma vuelve. Luego están los mitocondrias, que son tus centrales de energía en tus células. Aquí las mitocondrias son estas centrales eléctricas de tus células, son las que producen la energía, el ATP, para que todo tu cuerpo funcione. Cada célula tiene cientos o miles de mitocondrias y tus mitocondrias no funcionan bien, no tienen energía literalmente. Por eso, cuando tus mitocondrias están dañadas, agotadas, sientes cansancio extremo, que no mejora durmiendo, falta de fuerza muscular, crash después de hacer cualquier esfuerzo físico o mental, esa niebla mental constante, intolerancia al ejercicio, te agota todo. ¿Y qué daña realmente tus mitocondrias? Porque esto es súper importante entenderlo. El estrés oxidativo, estos radicales libres sin antioxidantes que los neutralicen, azúcar en exceso que las sobrecarga, déficit de nutrientes clave como magnesio, el CoQ10, B, vitamina de vitaminas, omega 3, tóxicos, metales pesados, moho, químico, estrés crónico. El cortisol elevado daña tus mitocondrias, falta de movimiento. Las mitocondrias se refuerzan, se fortalecen con ejercicio moderado. Entonces, cuando una mujer llega a la consulta y dice, estoy exhausta todo el tiempo, cada día, no sé qué es lo que realmente me pasa, no soy la misma de antes. Muchas veces no es solo estrés, es una disfunción mitocondrial. Son células que no están produciendo su energía suficiente y no se soluciona solo con descansa más, se soluciona es con nutrientes importantes que empiecen a nutrir tus mitocondrias, bajando ese estrés oxidativo y dándoles lo que se necesita para funcionar. ¿Qué necesita realmente tu mitocondria? Nutrientes específicos, magnesio, CoQ10, L-carnitina, vitamina B, los esenciales, B2, B3, B12, ácido alfa-lipoico y también antioxidantes. ¿Para qué? Para poder protegerles del daño oxidativo. El glutatión, vitamina C, vitamina E, polifenoles. También necesita movimientos inteligentes, no sedentarismo, pero tampoco una sobrecarga, un sobreentreno. También es muy importante estos ayunos intermitentes o restricción calórica moderada, porque va a empezar a activar la autofagia, que es esa limpieza celular, y biogénesis mitocondrial, creación de nuevas mitocondrias. Y súper importante nuevamente el sueño profundo, cuando tus mitocondrias empieza realmente a repararse. Cuando empiezas a cuidar tu mitocondria, tu energía vuelves a reconectar con esa mujer de antes llena de energía. Pero obviamente esto no es en 2 días, es un proceso porque estás sanando a nivel celular. Muy importante la nutrición celular, no es solo comer bien como te dije en el episodio anterior. Es muy importante diferenciar la dieta de nutrición celular real. Nutrición celular. Cuando hablo de nutrición celular no hablo de comer sano en el sentido genérico, hablo de darle a tu célula los nutrientes específicos que necesitan para funcionar bien. Porque tu célula no come ensalada, tu célula necesita aminoácidos de proteínas de calidad,
ácidos grasos esenciales como el omega 3, no omega 6 en exceso, vitaminas y minerales específicas, no multivitamínicos generales, antioxidantes para neutralizar esos radicales libres y agua limpia. Importante, hidratación celular real. Y también necesita no recibir basura, azúcar en exceso que inflama y oxida, grasas trans que daña membrana celular, aditivos, colorantes, conservantes que son tóxicos para tus células, son tóxicos celulares, pesticidas y químicos que van a alterar esa función celular. Entonces, cuando te dicen come sano, está bien, pero es importante entender todo esto. Nutrición celular es más específica. Tener déficit de magnesio, el 70% de las mujeres lo tenemos. Tu omega 3 está bajo y tu omega 6 está alto. Es una inflamación celular garantizada. Tienes buena absorción intestinal o tu intestino está dañado. Porque aunque comas bien, si no absorbes, tu célula no recibe nada de esos nutrientes que has estado comiendo. Tus niveles de vitamina D están óptimos para ti, no normales en el papel. Por eso a veces comes bien, pero sigues con síntomas, porque bien no siempre significa que es suficiente para tus células y porque tal vez tu cuerpo tiene demandas específicas que no están cubiertas. Y yo siempre lo digo, cada cuerpo de cada mujer es diferente. Muy importante también estar conectando con todo, de célula al síntoma. Aquí te quiero hablar vamos a conectar realmente con todos, ¿no? Integrar los 3 conceptos y demostrar la conexión con síntomas reales. Ejemplo 1. Mujer con cansancio crónico. Inflamación celular por estrés más mala alimentación, que tiene un mitocondria agotado por falta de nutrientes clave, déficit de magnesio, B12, CoQ10 y síntomas de cansancio que no se va durmiendo. Ejemplo 2. Una mujer con dolor muscular sin diagnóstico, una inflamación crónica de bajo grado, estrés oxidativo alto, déficit de omega 3 y magnesio. ¿Cuál es el síntoma? Dolores musculares, fibromialgia, sin causa clara. Y el tercer ejemplo que te traigo es una mujer con ciclos irregulares. Se le cae el cabello, la piel se le ve apagada. Tiene una inflamación celular, mitocondrias lentas, poca energía para producir hormonas bien, déficit de zinc, hierro y vitamina D. ¿Cuál va a ser esos síntomas? Una desregulación hormonal que parece solo hormona, pero empieza realmente en la raíz, en la célula. ¿Ves la conexión de estos 3 conceptos que te traigo, de estos 3 ejemplos? No son síntomas aislados, es tu cuerpo pidiendo salud celular. Y si trabajas a nivel celular, los síntomas empiezan a cambiar poco a poco. Hoy estuvimos hablando de lo que algo cambia, ¿no? La forma de ver tu salud y de verdad me encanta poder traer esto para que puedas entenderlo, que puedas empoderarte y que puedas entender todo esto que te está pasando cada vez más, porque tus síntomas no son el problema, son la consecuencia. El problema está en la célula, en esa raíz, en la inflamación, en las mitocondrias agotadas, en la falta de nutriente celular real. Y cuando empiezas a sanar desde ahí, desde adentro, todo cambia, porque no estás tapando solamente esos síntomas, estás restaurando función celular. Y vamos a seguir en los próximos episodios profundizando en cómo trabajar todo esto, desde la energía, desde la emoción, desde la integración del cuerpo y mente, porque sanar de verdad no es tomar solo una pastilla, es ir realmente a la raíz y a la raíz están
tus células. Así que nos vemos en el siguiente episodio donde te quiero traer estas miradas integrativas, estas miradas donde vamos a observar todo desde cuerpo, mente, alma y un poco más allá, esta biología, esta bioquímica, para que puedas entenderlo muchísimo mejor. Así que nos vemos en el siguiente episodio.